Pues el Barça acaricia el título. Vamos a analizar este segundo partido, donde los pequeños detalles, otra vez, estuvieron en nuestra contra. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, derrota del Real Madrid por un solo punto, 86-85. Una derrota muy dura, muy amarga, donde hemos tenido la última posesión. Que esto es lo que se suele decir, ¿no? Si se hubiera notado, pues estaríamos todos celebrando, disfrutando de la victoria del Real Madrid, exaltados, pero es verdad que la sensación es que no se ha maniobrado excesivamente bien, con un Sergi Llull que estaba claro que iba a tener el foco defensivo después de sus 15 puntos, después de estar en modo on fire en el último cuarto, decisivo en modo héroe. Pues creo que a lo mejor algún sistema un poquito más rebuscado y menos simplista no hubiera estado de más. Teniendo en cuenta que además eres un Real Madrid, tienes muchas opciones para obtener esa canasta. Al margen de eso, el equipo otra vez de nuevo ha estado haciendo la goma y manteniéndose competitivo. Creo que los números fríos, datos estadísticos nos hablan de un partido tremendamente igualado, pero sí que me quiero quedar con 2 puntos. Ciertos tiros libres fallados por el Real Madrid nos han apeado de nuevo. Sobre todo hay 2 de Tavares por ahí que creo que han sido muy importantes. No le quiero señalar a Eddie, que ha hecho todo lo que ha podido más, se ha tenido momentos en plan dominante. Y luego algún rebote de nuevo defensivo y casualmente la segunda parte, cuando el equipo a lo mejor físicamente en la zona no está tan fuerte como el Barça. Que toca decir que físicamente ha llegado mejor a esta final, creo que es una evidencia, su nivel de rotación defensiva superior, nivel de manos, de capacidad para hacer perder el balón al Real Madrid, al cual por momentos pues le ha ahogado, nos ha ahogado y nos ha forzado situaciones de tiros mal seleccionados. Creo que el Barça ha estado más intenso, más agresivo. Creo que el Madrid también, al final, ha tenido que tener momento de intensidad defensiva en esos ciclos, es ahí donde realmente el Madrid se ha metido, al margen del efecto Llull, la defensa también en ese último cuarto, creo que ha sido decisiva para podernos meter bien. Y Nikola Mirotic, que otra vez ha sido decisivo con sus 25 puntos, 31 de valoración. Ya sabemos, Nico, la rabia que le tiene al Real Madrid, quiere despedirse bien. Ofensivamente sigo pensando que es el mejor 4 de Europa. Él se va del Barça básicamente porque no tiene ni dinero para pagarle, por otra parte, también hay que decirlo. Y bueno, ha hecho un partido completísimo, creo que ha sido sumamente impactante. Sobre todo hay un triple con 74-80 que le tira otra vez a Tavares en su cara y creo que ha sido con Tavares o Yabusel, ahora no recuerdo bien, creo que ha sido Tavares, pero si no corregidme en los comentarios. Pero creo que ese triple otra vez les metía muy enchufados, un ambiente muy hostil de nuevo y lógicamente no te van a recibir con rosas. Creo que han creado esa atmósfera de necesidad mayor que el Real Madrid, es evidente, el Madrid ha sido mejor esta temporada, consiguiendo la Euroliga, humillando en las semis de la Final Four, y eso al final tiene que doler mucho. Ellos, por su parte, tenían a la Liga Endesa como gran elemento, y es un grandísimo equipo, al final, con un grandísimo potencial físico, con muchas opciones y con muchas alternativas para poder competir los partidos. Desde aquí, sobre todo mi enhorabuena defensivamente. Ahora bien, y bueno, y ofensivamente porque hay mucha calidad. La Provítola ha tenido momentos, otra vez creo que el partido de Jan Vesely ha sido completísimo, es decir, no voy a negar las evidencias de talento y de calidad, donde en algunas de ellas incluso hay que decir que para mí el Barça es mejor equipo, ¿no? Pero también hay que hablar del arbitraje, que creo que ha tenido su momento de protagonismo de por medio en algunas jugadas que me han parecido bastante decisivas. No quiero decir que por ello haya perdido el Real Madrid, pero en partidos igualados los pequeños detalles en todos los sentidos pueden marcar de alguna manera. En el Madrid ha habido buenas noticias, el partidazo de Mario Hezonja, que cuando pues tiene la inspiración y por otra parte le encuentran, pues resalta, no le encuentran todo lo suficiente y es lo que hay, ¿no? Pero aún así ha sido el MVP, ha sido el mejor, junto a Tavares, junto a Llull. Poirier ha tenido un momento en la primera parte muy bueno que ha dado aire a Tavares con los problemas de faltas, ya metían los árbitros muy rápido a Yabusel y a Tavares en ciclo de faltas y bueno, creo que señalado negativamente en el día de hoy hay pocos jugadores, porque creo que el esfuerzo de los chicos ha sido importante, del Chacho, Rudy, que sin anotar creo que ha hecho un partido muy interesante en el más menos, además de hecho creo que es el que mejor más menos tiene del equipo, con 10, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, en lo negativo, el partido de Janan Musa, que pues igual que en el primero estuvo mal, pues el segundo peor, -3 de valoración, y es un jugador
que es buenísimo cuando está inspirado en ataque, que puede anotarte de muchísimas formas, con el mejor Eurostep de Europa para mí, un magnífico penetrador de izquierdas, de derechas, es un jugador con muchísima calidad, recursos múltiples para anotar, pero que si ese día no está inspirado, se le baja la persiana. En defensa es una madre. En defensa Musa es un problema serio. O sea, en todas las fotos defensivas que el equipo no defiende bien, aparece él en muchas. Es un jugador unidimensional. O esto lo cambia, o no es un jugador para ser estrella del Real Madrid. Tiene que entender que en el Real Madrid tiene que defender. Con todo mi respeto, esto no es el Breogán. Con todo mi respeto, esto es el Real Madrid. Y si tú no defiendes y bajas el culo y tienes sobre todo las atenciones mentales pertinentes, no vales para ser estrella del Real Madrid. Tendrás que tener un papel de especialista o otra cosa, no sé. Pero desde luego, muy decepcionado con la figura de crecimiento de Dzanan Musa. Lo bueno es que es muy joven, tiene mucho tiempo para mejorar. Espero que en el Real Madrid lo haga, porque en esta serie la camiseta le está quedando un poquito anchita. Gesson ya todo lo contrario, en esa comparativa de los Brates. Gesson ya te puede aportar en defensa, de 3, de 4. Siempre lo he dicho, para mí es más completo Mario Gesson ya que Dzanan Musa. Me cayeron piedras por ello siempre, como suele ser habitual. Incluso cuando Mario estaba mal, lo decía. Insisto, Musa, que es un pedazo de jugador y que ha sido en la regular el jugador con más puntos por partido del Real Madrid. Pero bueno, me preguntaréis, ¿hay opciones de ganar la Liga? Pues yo creo que no hay opciones. Creo que el Barcelona está en un punto de actividad de manos, de actividad de piernas físicas, de rotación defensiva superior, circulando mejor. El rebote defensivo, ellos se están aprovechando algunas situaciones cuando sacan a Tavares de la zona. Están jugando más inteligente al baloncesto y creo que van con el cuchillo entre los dientes. Insisto, y lo vuelvo a decir lo mismo que el primer partido, el Madrid le ve al 90%, a ellos al 120, 110, yo les veo muy metidos, en modo campeón ahora mismo Liga Española. Ahora bien, ya os digo, ganar la Liga Andesa, toda vuestra, que yo me quedo con la Euroliga, chavales, Oye, digo, porque al final la Euroliga es mucho más importante y es ahí donde les ganamos y donde había que ganarles, La Euroliga muchísimo más importante que la Liga Andesa, insisto, que la tienen ganada el 99% para mí. Pero yo qué queréis que os diga, yo no me cambio por el Barça ni como club, que es un auténtico desastre, un trajín en todas sus secciones. Mirotic de hecho se tiene que ir del club y bueno, el Real Madrid tendrá que mejorar cosas de cara a la próxima temporada. Tampoco vamos a hacer una hoguera de un equipo que es campeón de Europa. Hay que intentar mantener un tono de grises. Ni somos un equipo inexpugnable e invencible, ni somos un equipo perfecto. Hay problemas en el puesto de 4, hay problemas en el puesto de escolta, hay algunos problemas en el puesto de base que Campazzo algunos va a arreglar, o muchos de ellos, y creo que en la zona pues nos hemos quedado ahí con algunos temas. Entonces, bueno, todo esto se tendrá que solucionar la próxima temporada. Lo que más duele de esto es perder frente a tu máximo rival. Somos especialistas en dar vitalidad al Barça, en eso somos especialistas también. Entonces, bueno, pues Chus Mateo supongo que ahí y el club tendrán que meditar y cambiar las cosas para mejorar, yo creo que 3 o 4 movimientos de cara a la próxima temporada. Y de cara a los partidos del Wizzing, el equipo, por su afición, por su gente, debería intentar ganar los 2 partidos. Yo entiendo que ya hicimos historia frente al Partizan, volverlo a hacer, no creo que vayamos a hacerlo contra el Barcelona ya. O sea, no creo, la verdad. Entonces, bueno, lo que sí que el Real Madrid tiene ya demostrado en estos 2 partidos es carácter, compromiso de la mayoría de sus jugadores, de la Guardia Pretoriana, de muchos de ellos, de la mayoría, del 95% están súper metidos. Hay jugadores que hay que pedirles más, caso de Musa, pero creo que en general el equipo no es una cuestión de intentarlo, es una cuestión de poder, es una cuestión de elegir, de que el entrenador tome alguna decisión un poquito mejor. Esta jugada al final es la que ha marcado el final del partido, la de Jul, ¿no? Han hecho un 2 contra 1, y así que Vicius sabía que iba a pasar, ha metido ahí en el momento que ha recibido un doble receptor defensivo, y ya está. Ahí no ha habido otra opción, era jugársela a la mandarina de Jul. Pues Jul estaba caliente, más caliente que el cincel de un bingo. Te podía salir bien, mal o regular. ¿Yo hubiera buscado otra opción? Probablemente. Pero, oye, entiendo que me llamáis ventajista, ¿vale? Pues nada, chicos, creo que ya suficiente, 10 minutitos de análisis, creo que no hay mucho más. Tema arbitral lo hemos tocado, los rebotes, las pérdidas de balón, la mala selección de tiro, el buen trabajo del rival, que al final juegas contra uno de los 3-4 mejores equipos de Europa, no nos engañemos, y que ha ganado más partidos esta temporada que el Real Madrid en el duelo directo. O sea que algo estarán haciendo bien para que se vayan a llevar esta liga, ¿de acuerdo? Y insisto, también con la magia del Palau, pero que es que eso no significa que no tengan un magnífico equipo y muy buenos jugadores, y creo que tienen un muy buen entrenador,
con una muy buena plantilla, pero que creo que está en una situación un poco difícil y nosotros dando vida al Barça, que es lo que mejor se nos suele dar al margen de ganar Copas de Europa. Vale, dejadme vuestro comentario. ¿Qué opináis del partido? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Con qué os quedáis? ¿Qué hay que mejorar? ¿Creéis en el milagro? ¿Creéis en hacer historia? Yo sinceramente creo que no. No lo veo, pero esto es el Real Madrid. Oye, ¿pensáis que podemos ganar 3 partidos al Barça? Alguno puede que lo crea. Así que, si me queréis insuflar de aire positivo y tal, hacedlo en el cajón de los comentarios, ¿vale, chavales? Así que nada, chicos, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.